Todos, hay un dicho que dice que los buenos estudiantes se sientan adelante. Bueno, ahí voy a ir hasta donde usted está, no se preocupe. Bueno, qué lindo estar con ustedes, siempre es un privilegio, un honor. Donde quiera que a uno se le permita predicar la palabra de Dios, siempre será un honor, un privilegio tremendo. Yo creo que uno es más bendecido que aquel que escucha, porque uno se predica a uno mismo, pero también uno busca la palabra para predicar, entonces uno aprende más y es más bendecido. Pero también usted es bendecido al estar a la mesa de Dios, porque siempre que nos vamos a sentar a escuchar a un predicador, sencillamente estamos sentados a la mesa del Señor, escuchar su palabra. El mejor manjar que Dios tiene es su palabra. Dios, para bendecirte, escúchenme bien lo que te voy a decir, pero quiero que me pongan suma atención a lo que les voy a hablar hoy. Dios te podría bendecir a vos de muchas maneras, pero Él decidió bendecirte de una sola manera, y es a través de su palabra. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y nos sanó y nos sacó de la ruina. Dos cosas que el mundo necesita: ser sanado, y dos, salir de toda situación de ruina y condición de ruina. Y Dios no tiene más que su palabra, pero envió su palabra y nos sanó y nos sacó de la ruina. Hay muchas personas que se perpetúan en la ruina porque no escuchan a Dios, no afinan sus oídos para oír la voz del Señor. Y si la escuchan, no perseveran en la palabra, abortan la palabra con facilidad. A la primera oportunidad, no es que nieguen la palabra con la manera de hablar, sino con la manera de conducirse. Entonces Dios no va a hacer real una palabra en tu vida solo porque lo dijo. Muchos murieron con grandes promesas y nunca las vieron cumplidas, porque Dios nunca va a cumplir una palabra en tu vida si tú no pones tu parte en esa palabra. Entonces Dios te pide fe en todo lo que Él te habla, en todo lo que Él te dice. Cuando yo comencé en MVP, yo estaba trabajando bien, me estaba yendo muy bien, trabajaba por cuenta propia, y el Señor me habló 3 veces. La primera vez no le hice caso, la segunda vez tampoco, la tercera vez fue una situación bien complicada, porque me tembló todo, sentí miedo, sentí temor, porque ya fue una voz muy fuerte de parte de Dios. Estaba poniendo siren en una casa, la tercera vez que el Señor me habló y me condicionó. Y el Señor me dijo literalmente a mí: yo no te creé, no te llamé para que seas un empresario, yo te llamé para que prediques mi palabra. Y me dijo el Señor: ¿cuánto vale un alma? Y yo le dije: la sangre de Jesús tu Hijo, le dije al Espíritu Santo, o sea, yo hablando con el Señor en la mente. Y me dijo: ¿cuánto vale la sangre? Una gota de sangre de mi hijo. No se puede ponerle valor, está más allá del dinero, del oro y la plata. Yo lo sabía, conocía la palabra. Y el Señor me dijo: ¿y tú crees que yo no sé lo que vos necesitas para vivir? ¿Tú crees que yo no te lo puedo dar si me salvas almas a mí y me formas gente para que me sirva? Dios hablando conmigo. Yo entendí que Dios estaba claro conmigo. Dejé de trabajar, fui a la empresa y le dije: miren, yo trabajaba en una empresa que se llama Toffer y luego hacía mis propios trabajos. Y le digo: miren, hasta aquí trabajo con ustedes. En aquel tiempo, cuando tú ganabas $25 la hora, 50 el overtime, era ganar plata. Te estoy hablando de 20 años atrás. Entonces, hay gente que no me cree que yo ganaba eso, pero yo ganaba eso, porque yo siempre a Dios le fui fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Nunca discutí eso yo con Dios desde que me convertí a Cristo. Para mí la palabra es ley. Entonces le creía yo al Señor, pero yo me había salido del pastorado. Dije: yo no quiero pastorear, porque les voy a decir algo, gente de Dios y los que me escuchan por las páginas virtuales. Si a mí Dios me diera la oportunidad de hacerme un empresario, yo me hago un empresario. Psicológicamente un pastor sufre demasiado. Demasiado. Tu problema, el problema de tu familia, todos tus problemas siempre van a ir a un colador, a un pastor.
Porque el pastor no es el que quiere dirigir y mandar gente. El pastor es el que sufre por la gente. Ser pastor y líder son dos cosas distintas. El líder ordena. El líder dice síganme. El pastor no. El pastor cuida rebaño. El pastor es aquel que, si vos le contás un problema, se lo llevó a la cama a meditarlo. Está comiendo y está pensando en tu problema. Y no es que él quiera. Porque ministerios en hebreo se dice masa, y masa quiere carga. Carga en los hombros. O sea, cuando vos sentís carga por familias y por gente, tú ya des un llamado pastoral. Pero si te gustan los viajes, los trajes, y los aplausos, tú no tenés. Vos sos líder, pero no sos pastor. A un pastor tú lo puedes rechazar, él no te va a rechazar. Tú puedes hablar en mal de él y él siempre te va a hablar en bien. Porque el pastor reconoce, porque trae la venia de Dios, trae la bendición de Dios, trae ese poder de soporte. Entonces llegas a un tiempo, yo he pastoreado 22 años ya, este mes cumplí 32 años de pastorear, hoy este mes de enero. Y yo bien recuerdo cuando yo fui a abrir la primera iglesia que me mandaron a Woodbridge, una gran nevada que hasta así estaba de alto y hasta aquí me iba empujando esa ven con 5 miembros que tenía la iglesia y jalando gente, iba a jalar gente lejos. Bueno, un trabajar tan tremendo. Entonces yo con aquella pasión sirviéndole al Señor en el pastorado, pero llegas a un tiempo donde tú dices, no basta ya, necesito un tiempo para mí. Necesito atenderme yo, necesito tiempo de calidad con mi familia. O sea, dale 5 o 10 años a la gente, a la iglesia es una cosa, pero ya que 3 décadas, tú sentís que ya te pesa. Y la cosa es que cuando vas para viejo, porque yo voy para viejo, tengo 55 años ya, 54 cumplido para 55, te volvés más sensible todavía. Me gustaría yo volverse más duro, pero uno se vuelve más sensible. Ya la pensás para todo te carga. Entonces, el pastorado es un trabajo a tiempo completo, no hay vacaciones porque tu cuerpo se va de vacaciones pero tu mente se queda con la gente. Estás de vacaciones y hay gente que te está mandando mensajitos y tenés que resolverlo en tu vacación. Entonces es un trabajo bien fuerte que se necesita tener procesos. Diga conmigo procesos. La iglesia necesita entender de procesos. Quiero que abran su Biblia, les voy a hablar hoy sobre campos donde la fe se desarrolla. Les voy a hablar de 6 campos, no les voy a tocar todos, tal vez algunos 2, hasta donde yo pueda con el tiempo, no voy a abusar de su tiempo, pero les voy a leer unos pasajes bíblicos y yo quiero que abra su Biblia en el libro de Jeremías 48:11. Jeremías 48:11. ¿Cuántos están listos para la palabra? Me ponen suma atención que esto le va a servir para toda su vida. Jeremías 48:11 dice así la palabra. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Diga conmigo, quieto. Dice, y sobre su sedimento ha estado reposando. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sedimento en él, y su olor no se ha cambiado. Su olor no se ha cambiado. En el verso 12 dice, por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Dile al que está a tu lado, Dios está a punto de romperte el odre. Es una palabra metafórica, lenguaje metafórico que Dios usa para hablarle, que cuando tú estudias lo profético tienes que entender la figura retórica, tienes que entender lo metafórico, tienes que entender el lenguaje, pero lo tienes que traer a la vida. Todo lo que hemos leído tiene un sentido. Moab es un pueblo que cuando Israel quiso pasar por sus tierras no los dejó. Es un pueblo orgulloso, prepotente, un pueblo
con mucha potencia económica, un pueblo con un ejército innumerable. ¿Se acuerdan que cuando los moabitas llegaban y tomaban a Israel, dice que los camellos eran como las arenas del mar, y ahí entonces aparece Gedeón a liberar al pueblo? Entonces Moab era un pueblo grande, poderoso, con mucho recurso económico, con mucho recurso militar, pero nunca Moab fue tratado por Dios. Señores, una cosa es ir a la iglesia y aceptar a Jesús, y otra cosa es dejar que Jesús lo procese a uno. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es llegar a la iglesia los domingos. No le estoy tirando a nadie que solo venga los domingos, bendito Dios porque puede venir. Pero imagínate, un cristiano que aceptó a Jesús, llega los domingos, se sienta quietecito, tranquilo, él no hace nada malo ni nada bueno. Él se sienta tranquilo a escuchar la palabra de Dios. Así era Moab. Moab era como aquellos cristianos que yo no me meto con nadie, yo no juzgo a nadie, no critico a nadie, no le hago mal a nadie, yo llego a la iglesia ahí tranquilito. Y a eso la gente le llama ser buen cristiano. Dice que quieto estuvo Moab desde su juventud y se acostumbró a vivir en su propio sedimento. ¿Usted sabe lo que significa sedimento? Estiércol, basura, suciedad. Y dice que fue como el vino que no fue trasvasado. En los tiempos antiguos, el vino se ponía como hoy mismo en barricas de barro. No existían las barricas de madera como hoy, de roble y todo eso, no. El vino era plain, porque era basado en barro. Ahora el vino tiene sabores por la madera, por las barricas de roble, hay varios de acacia, de tanta. Entonces la madera le da el sabor, el picantito, pero en aquel tiempo el vino era plain, como el Cabernet, plain, porque era pasado de barrica en barrica, o sea, de envase en envase de loza. Entonces, pero ¿qué pasaba? Cuando lo echaban a un envase de loza, dejaban que se asentara y que reposara por un tiempo, luego lo pasaban a otro, pero la basura se iba quedando, nosotros le dimos los asientos, ¿no? Se iba quedando en esta barrica, luego el otro se quedaba acá. Entonces lo pasaban hasta en 6 barricas, y a más barricas lo pasaban, más puro era, más limpio era, más sabroso al paladar. Los reyes, si vos le llevabas un vino que no había sido traspasado de barrica en barrica, te mandaban a matar porque habías hecho algo no agradable ante un rey. Por eso de ahí nacieron los catadores de vino. El rey tenía catador de vino. ¿Se acuerdan cómo el que le dijo el sueño a José? Dice que era el que servía la copa del rey en Egipto, el copero. Porque el vino no fue descubierto en Roma, el vino fue descubierto en Egipto. Y si usted tomaba vino como hombre normal, lo mandaban a matar. El vino era para los reyes y los que trabajaban en el gobierno. Después Nehemías fue copero del rey de Persia. Le servía la copa al rey. Entonces ellos eran catadores de vino. Porque al rey no se le podía ofrecer una copa de vino que tuviera basura, que tuviera un mal sabor, que no hubiera sido filtrado, purificado, oxigenado. El día que un copero le daba una copa de vino al rey que no fuera la correcta, lo mandaban a matar a él y a toda su familia. Era un edicto de reino. Por eso es que cuando Jeremías le comienza a hablar a Israel y le pone de ejemplo a Moab, por eso en la Biblia dice: ningún moabita cohabitará con mi pueblo. Porque el moabita era un prototipo de gente, era un tipo de gente. Bueno, Moab viene del acto promiscuo de Lot con su hija, cuando salieron de Sodoma y Gomorra. Entonces viene de un incesto. Y Dios dijo: yo no quiero ningún moabita en mi congregación. Prohibido. Por eso es que cuando usted ve que Ruth es parte de la genealogía de Cristo, es un impacto y está ahí en la genealogía de Cristo.
Y Ruth era moabita. Pero para Ruth ser parte de Israel, ¿qué dijo? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde vayas voy a ir yo y donde mueras moriré yo. Ese es un pacto que se redime de Moab. O sea, en otras palabras, Ruth dijo, renuncio a Moab. Era la única manera de ser parte de Israel. Y se fue para Belén y se hizo parte y se casó con Boz. Y de Boz vienen la línea genealógica de Jesús. Entonces sí se podía, pero había un proceso para poder ser parte. Entonces nosotros como cristianos tenemos que pensar coherentemente, quitarnos todo velo de religión de nuestra mente, que creer que nosotros vamos a ir al cielo solo porque visitamos la iglesia, eso es una mentira. Estamos más mal que el que aún no ha venido a la iglesia, porque aquel está perdido. Los científicos dicen que información a medias es peor que nada, porque si vas a tener una información la tenés que tener correcta, y si no, no tengas nada, porque el que no tiene ningún conocimiento está abierto al conocimiento y dice, yo no sé nada, enséñeme. ¿Se acuerdan cuando el etíope iba pasando y Felipe le entiende lo que lee? ¿Qué dice él? No entiendo ni papas, enséñame. Y se le pudo enseñar. Y el que tiene la información correcta está bien porque está bien. El problema es el que tiene media información. Y en esa media información cimenta su vida. Y en esa media información sustenta su fe. A eso se le llama mediocridad. Y una persona que sustente su fe en medio conocimiento, entonces viene a ser un mediocre, un pusilánime, una persona ambivalente que vive por la emoción y no por la convicción, porque no tiene. Por ejemplo, hoy no me dieron ganas de ir a la iglesia. Una persona que la tiene clara nunca dejará de hacer la obra de Dios porque no le dieron ganas. El apóstol Pablo dice, de buena o de mala gana, me es una necesidad impuesta adentro. Esa es convicción. Ese es criterio. Entonces estoy construyendo fe. Pero ¿cuál es el problema? Escúcheme. ¿Cuál es el problema? El relativismo. Predicadores que no la tienen clara, que están puestos para edificar una iglesia, no para entretener a una iglesia. Yo aquí no estoy, ni tu pastor está aquí para entretenerte a vos. Para eso ahí están como dijimos hoy en la mañana, los lugares donde vas a jugar boliche. Ahí están los cines, el Álamo y cómo se llaman los demás. Cines 5 estrellas, que vos podés ir a matar el tiempo ahí, a sentirte cool un rato y luego irte para tu casa sin ninguna presión, sin ninguna demanda, sin nada. Y tú te vives la vida como Moab, reposando en su sedimento, no hay problema. Para Moab eso era normal, pero no para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que saber que cada día debe de ir pasándose de barrica en barrica hasta llegar a ser un vino que cuando lo tome el Dios de la gloria diga, qué vinazo este tipo. Este tipo da ganas de seguirlo oliendo. Y fíjate lo que dice, que Moab murió en su sedimento y nunca perdió el olor a muerte. Al olor dice que siempre se acostumbró al mal olor. Allí dice olor, pero en la versión búlgara dice en su o sea, en su, ¿cómo dice? En su olor, ajá, hedor. Usted sabe que hay personas que mire, escúcheme lo que le voy a decir. Yo prefiero andar con una persona que no sea cristiana vulgar totalmente que andar con un religioso. Yo he andado con personas vulgares, mundanas, totalmente mundanas. Y cuando se sueltan perdona pastor, le dicen a uno. Uy, se me salió pastor. Pero andás con personas que son cristianas y hieden más que el que no es cristiano. Hacen cosas tan tremendas y las hacen en el nombre de Jesús. Y por todo el religioso, por todo te anda criticando.
Y se va a dar cuenta que siempre el que critica a otro es peor. Es como la mujer que cela demasiado a su marido, es porque ella también le está pagando mal. Porque la mujer de verdad no tiene debilidades. Es fuerte y es poderosa y toma decisiones cuando las tiene que tomar. No pasa en esa guerra tonta, que ay, que de dónde venís, ¿cuál es tu rollo? Pues si la calle está abierta. ¿Ah? Entonces, toda persona que anda criticando a otros por lo mal que se comportan, él es peor. Porque las personas que han sido procesadas en la vida saben lo duro que es llegar a dar un buen sabor. Por lo tanto, no critica al que da mal sabor. Lo que hace es que trabaja con él, lo ayuda hasta que llegue a la medida para que dé el buen sabor. Dale un aplauso a la gloria, porque sabes por dónde llevarlo. La crítica, la calumnia, el menosprecio no es la escuela de Dios. O sea, este vino está malo, échenle una barrica. Ya, ok, pásenlo a la otra, pásenlo a la otra, pásenlo a la otra. Ok, ya está bien, sírvanlo, pero no entre en crítica. No entra en murmuración, no entra en calumnia, no entra en juicios. ¿Por qué? Porque eso no arregla nada, empeora las cosas. El único ejército que se mata a sí mismo es la iglesia. El mundo es más fiel. Dice la Biblia que el mundo ama lo suyo. El mundo, entre ellos mismos, se ayudan. La iglesia es como que llevan una maratón y quién es más santo que el otro. Yo me acuerdo una vez, yo pertenecía a un grupo de oración. Por eso en mi iglesia no tengo grupos de oración. Mi esposa tiene unas ancianitas que oran con él en las madrugadas. Pero yo lo desbalbaraté total. ¿Sabes por qué? Porque si vos no eras del grupo de oración, vos eras carnal. ¿Sí? O si no, yo un día le dije a la líder mía, yo no era pastor todavía, le dije, mira hermana, fíjense que voy a traer un muchacho que va a venir a orar con nosotros. Él no tiene el nivel para estar con nosotros. Y yo no conocía mucho de Dios, pero no me gustó. Como que hay que tener un nivel para pertenecer al grupo de oración. Entonces esa se llama la secta de los Inmaculados. La secta de los Inmaculados. Ellos no pecan, ellos ni gases se tiran, porque ellos son tan puros que ellos no van ni al baño tampoco. Cosas impurezas ellos no hacen. ¿Me está escuchando? La iglesia tiene que aprender a crecer en fe. Diga conmigo, crecer en fe. Ahora, niveles de fe sí existen, aunque la fe es una sola. Pero hay niveles de fe. Entonces yo he llegado a entender que los niveles de fe dependen de los procesos que tú y yo, a los cuales hayamos sido sometidos y los hayamos aceptado. Cada proceso te alinea, sí o sí. Quiero que pasemos al número 1. Dame la slide número 2, por favor. Dice la número 3, porque leí un versículo. Aquí tengo Marcos 11:22, que es un versículo también de respaldo, que Jesús dijo, tened fe en Dios, punto. Entonces vamos a hablar acerca de los campos de fe, ¿dónde crece la fe? Número 1, en la escasez. Diga conmigo, la escasez. Pregunto, ¿cómo usted maneja la escasez? Escasez, vamos hablando de dinero, ¿no? ¿Cómo la maneja usted? ¿Se ha dado usted a estudiar las personas que llegaron a ser millonarias y que vienen de la pobreza? Pero a mí me gusta mucho. Y yo me di un tiempo de poder escudriñar la mente de la persona que salió de la pobreza y llegó a la riqueza, pero de la forma correcta. Y me gustó mucho la historia de John Rockefeller. John Rockefeller era de una familia pobre. Todos sus hermanos, familia pobre. Pero la mentalidad de él era tan poderosa desde niño que él iba a un café donde sentaban los millonarios, compraba un café porque no se podía sentar si no compraba algo, y se tiraba 3 horas para tomarse el café. Cuando se tiraba el último traguito de café ya estaba frío. Pero él compraba el café y él lo que hacía era escuchar las conversaciones de todos los empresarios que se reunían ahí a hablar de negocio. Diga conmigo, lenguaje de gente próspera. Vamos, diga conmigo, lenguaje de gente próspera. Para tener un buen lenguaje, tengo que tener un buen oído. Porque
Cuando usted ve a los niños que no hablan bien, algunos de ellos, el problema no es la lengua porque no la tienen pegada. El problema es que no escuchan. Y tú desarrollas la lengua de acuerdo a lo que escuchas. Por eso hay mudos y hay sordos mudos. El sordo mudo es el que es mudo porque no puede escuchar. Le ponen un aparatito y comienza a escuchar. Entonces comienza a hablar. Pero hay gente que es sorda, muda. Hay gente que es muda, pero no es sorda. Se hacen los sordos. Son irreverentes cuando mamá habla. Son irreverentes cuando papá habla. Son irreverentes cuando su pastor les habla, cuando su maestro les habla. ¿Me explico? Entonces el desarrollo de mi lengua viene de la atención que le pongo al oído, a lo que escucho. Entonces yo veo que ese hombre, John Rockefeller, él decidió por cuenta propia ir a donde hablaban de negocios para aprender el lenguaje y el comportamiento. Diga conmigo, lenguaje. Vaya, diga conmigo, lenguaje y comportamiento. Usted tiene que aprender a comportarse como los grandes. Vamos, dale un aplauso a la gloria de Dios. O sea, escúcheme pues. Cuando usted está haciendo el negocio con alguien, este es el negocio que vamos a hacer. ¿Cómo te llamas? Jesús, vamos a entrar en una. Jesús, vamos a entrar en un negocio, Jesús. Tú me vas a vender esa botella de agua a mí. ¿En cuánto me la vas a dar? $1. Yo veo en el mercado cuánto vale esta botella de agua. Ven, en el mercado si la compro por mayor vale 50 centavos. ¿Por qué me tengo que enojar si vos le querés ganar 50? Tengo que valorar que la fuiste a comprar, que hiciste una inversión, que te dedicaste a eso para descontar el gas, descontar tu tiempo. Entonces lo que vas a ganar por esta botellita de agua son 10 centavos. Debo de pagarte con alegría el $1. Se llama comportamiento de grande. O sea, ser un negociante no es ser próspero. No es ser próspero. Negociante puede ser cualquiera, como Labán. Un empresario es diferente. Porque un empresario tiene conciencia de compartir ganancias. ¿Sabe por qué a mí me cuesta irme a cortar el cabello a una peluquería latina? Las sillas rotas, sucio, los espejos no sirven, no usan productos de calidad, porque el barbero se quiere quedar con toda la plata y no quiere invertir en aquella persona que le consume el producto. Vaya usted a una barbería americana. Un día yo fui a predicar a Los Ángeles, hace muchos años, yo te dije que hace unos 30 años. Fui a Los Ángeles y le digo a un amigo mío, mira, quiero ir a una barbería de la, ¿cómo le llaman al lugar donde están los de Hollywood? La parte donde van los artistas, Hollywood, o Malibu, Hollywood, donde están las estrellas y todo, ¿no? Ahí hay una barbería que hoy el corte de cabello vale $250. Hoy. En aquel tiempo valía $80, $90. Y yo le dije, yo quiero ir, que me quite el pelo, uno que lo quita a las estrellas de Hollywood. Y me dijo, muy caro, hermano, muy caro. Si vos no tenés un comportamiento de grande, ¿cuándo vas a llegar ahí? Tenés que matar el olor a pobre, el olor a miserable, el olor a todo lo que te lleva a la pobreza, aunque no hayas llegado a la abundancia todavía. Pero tenés que tener un comportamiento de gente grande. Esa es la primera inversión, porque la gente siempre te va a tratar como te ve. Si un rico te va a dar un trabajo a ti y te lo da viendo esas escaleras viejas y todo viejo y todo arruinado, ese carro que ni camina para adelante, que hay que empujarlo, te lo da por lástima, no porque llames la atención. Y Dios no llamó a una iglesia para ser retribuida por lástima. La Biblia dice que si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe y venimos a ser los más dignos de lástima.
pero ahora Cristo ha resucitado, primicia entre los muertos ha sido hecho. Jesús, el nuestro Señor Jesucristo, venció la muerte, no solo la pobreza, venció la muerte. Él dijo: muerte, yo seré tu muerte, hijo. Sepulcro, yo seré tu victoria. O sea, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo, sepulcro, tu victoria? Porque sorbida fue la muerte en victoria. ¿Cómo es posible que yo sea un hijo de Dios y ande saludando con la bandera del miserable? Yo he invitado a predicadores, y no lo digo por mí, los pastores de aquí me honran muchísimo y a veces esta pena me da, pero espero que Dios le retribuya de verdad. Pero a mí me han visitado pastores a predicar a mi iglesia, y Rudy, que trabaja conmigo, lo sabe, que yo nunca le he dado una ofrenda a un pastor que me visita de acuerdo a mi condición financiera. Porque el hombre que sabe y la mujer que sabe quién es, no deja que su vida sea condicionada. Él pone y determina qué es lo que tiene que pasar. Usted nunca se tiene que mover como un oportunista de la vida. Nunca se tiene que mover por preferencia, porque usted no es una marioneta. Las preferencias salen sobrando en este caminar. Usted se comporta como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, con la responsabilidad en sus hombros de que usted es un hijo de Dios. Entonces yo vi al barbero una vez peleando con una persona porque, ¿y por qué peleaste? Yo, ¿para qué estaban bromeando? Y no estaban peleando. Me dijo: ¿sabe cuánto me dejó este inútil de tips la vez pasada que vino? No, $1 me dejó. Si vos vas a un restaurante a comer, ¿cuánto te piden? ¿Cuánto es el porcentaje que piden hoy? ¿Porcentaje porque piden? No, pero hay 3 categorías: 18, 20 y 22. Preguntarle al que está a tu lado: ¿cuánto dejas vos? Es ley. Es ley. Es ley. Yo fui a comprar un pescado hoy a una tienda, Todos Marques, ¿no? O Marques Todo, por ahí va. A un supermercado latino. Yo fui a comprar. Y cuando el señor me limpia el roadfish, un pescado que compre, le dejo $5 de tips. Y el señor me pone viendo y me dice: ¿y usted de dónde apareció? El primero que me da un tips a mí porque le limpio el pescado. Porque el latino no tiene conciencia de grandeza. El latino está con la mano aquí. Por eso es que lloran cuando le piden. Porque el problema de él no es de recibir, sino de dar. Y la Biblia dice: dando es como se recibe. Y es mejor dar que recibir, porque dando es como se recibe. Entonces, tú querés bendiciones, comenzá a dar. Adrede, mira, adrede. Yo tengo una filosofía de vida, esa es la mía. Yo no sé cuál es la tuya, pero la mía es así. Yo gano tanto, ok. Este es diezmo, este es ofrenda, y esta parte la voy a guardar para cuando encuentre una persona con necesidad. No tengo, y si no tengo, no doy. Y no me queda ningún remordimiento. Pero mi Dios sabe que en todo lo que Él me da hay una parte para las personas necesitadas. Dígame, si usted activa los principios de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿cómo Dios no le va a respaldar su fe si su fe está fundada en la palabra de Dios? No en su criterio, no en su cultura, no en su idea, no en su hipótesis de vida, no en su opinión personal. Su opinión personal sale sobrando delante de Dios. Romanos capítulo 14 dice: recibí al débil en la fe, no para contender sobre opiniones necias de los hombres. ¿De qué sirve tu opinión? Tu opinión tiene que salir sobrando, porque la opinión es parte del sedimento que traemos de la cultura. A mí nadie me dio nada, pero yo no doy nada a nadie. Esa es una cultura maldita. ¿Sí o no? O sea, la madre le dice al hijo: mira, hijo, no le andes dando nada a nadie, porque a nosotros nadie nos da nada. Esa es una cultura maldita. Pero mi papá, mi mamá nos enseñó a dar. Imagínate tú, cuando yo tenía de 14 a los 16 años, yo trabajaba para mi papá. Y mi papá todos los años le hacía una casa a una familia que no tenía casa. Y a mí me decía: tú le vas a ir a hacer el adobe. Mi modo que le íbamos a hacer de ladrillo o de bloque, porque no daba el presupuesto, porque mi papá no tenía plata. Era una persona luchadora en medio de guerras y todas esas cosas. Pero mi papá, donde no
tenía, lo inventaba. Me decía, usted va a hacer los adobes. Adobes son unas partículas así grandes, cuadradas, de puro barro y paja. Y yo hacía los adobes, me decía, me va a hacer 300 adobes. Le vamos a dar una casa con 2 cuartos y una sala y una cocina a esta familia. Mi papá se encargaba de hacer la casa, de ponerle puertas y el piso de barro se los hago bien parejitos para que pusieran ellos sus muebles y vivieran bajo techo. Y le hacía el techo también. Mi papá era constructor, pero también era carpintero. Entonces ya le hacía puertas, ventanas, techo, y le decía a la familia, bueno, ya tienen dónde vivir. Señores, si tú tenés una mentalidad de grandeza, antes de pedirle a Dios que te bendiga, ya tenés que tener para qué vas a usar la bendición de Dios. Matando todo nivel de egoísmo. Si tú me bendices, Señor, ¿qué dijo Jacob? Los diezmos apartaré para ti. Tenía una propuesta. Tú le oras, Señor, si me bendecís a mí, vas a bendecir a muchos. ¿Cómo Dios no te va a bendecir, papá? David dijo, a mi Dios le he dado de la casa tanto. Y de mi tesoro personal he puesto oro, plata, maderas, para que mi hijo construya la casa de Jehová. De mis tesoros personales. Dar lo que no es tuyo no cuesta. Pedirle a aquel pagarle al otro no cuesta. Darle de lo tuyo. A mí para los fines de año me están llamar pastores y tengo una visión que queremos hacer tantas misiones y tantas cosas tenemos que mandar para tal país. Yo le digo a mi esposa, decirle que nosotros también la tenemos. Porque hay personas que quieren dar el dinero de otros, pero el de ellos es intocable. Toda persona que anda diciendo en esa iglesia no hay amor, él es el que no tiene. ¿Y por qué no lo da él? En esa iglesia no ayudan, él es el que no ayuda. ¿Por qué no ayuda a él de su dinero? Y se calla la boca de una sola vez y redime la iglesia. Mira, si yo agarro, cada fin de año en mi iglesia dan un recibo de todo lo que diste en el año. Si yo te aseguro que si yo agarro el recibo del año, nadie me gana en la iglesia para dar, nadie. Y ahí tengo empresarios que ganan 10 veces más que yo, pero son unos tacaños miserables, que dan de lo que les sobra y cuando pueden. Cuando tú eres un hijo de Dios, tenés claro que lo que tú produces también de eso es parte de los que te rodean y es parte de la casa de Jehová tu Dios. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Entonces, en la escasez, yo tengo que probar mi grandeza. Cierro este pensamiento. A mí me han llegado personas a predicarme a la iglesia que yo he tenido que prestar para pagarles el hotel, la comida y la ofrenda. Y no puedo decir mucho, estamos al aire y no sería bien. Pero por enseñar yo tendría que decirles algunas cosas. Rudy sabe que a veces hemos buscado prestado para el presupuesto de la iglesia para bendecir a la persona que vino a predicaros la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, a cualquier casa que vayas y te reciben, la palabra recibir es que te traten bien, la bendición que ustedes cargan se va a quedar en casa. Pero donde no lo reciban, sacúdanse la planta de los pies y váyanse de ese lugar. Quiere decir que la bendición está en cómo yo recibo a la gente. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te va a dar poder legal para prosperar cuando lo recibas, cuando recibas su palabra, sin murmurar su palabra. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, poder, derecho legal de ser hijos de Dios. Y la bendición está prediseñada para los hijos, y los hijos son los que recibimos a papá. Sin cuestión alguno. Entonces en la escasez se muestra tu finura, no cuando tenés. Cuando una persona dice, cuando yo tenga yo voy a ayudar a la gente, no, comenzá desde hoy que no tenés nada. Dijo Jesús cuando él vino, en los tiempos del profeta Elías,
habían muchas viudas aquí en Jerusalén. ¿Sí dijo o no? Y a ninguna fue enviado el profeta Elías, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Pilas a esto. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? En los tiempos de Elías, habían viejas encopetadas que tenían plata en Jerusalén. Pero escúchame esto. Dios no quiso mandar a su profeta a ninguna de ellas, sino que cuando se le seque el arroyo a Elías, Dios le visita a Elías y le dice: Elías, sí señor, vete a Sarepta de Sidón. Ahí hay una viuda que yo le he dado órdenes para que te sostenga los días de la escasez. Elías se levanta, mandado por Dios. Yo le he dado órdenes a una viuda. Y cuando Elías llega y la ve, le dice: ve, tráeme una torta cocida bajo las ascuas del fuego. Y ella va y ella dice: Señor, tu sierva no tiene nada. ¿Qué tenía la sierva? Nada. Solo tengo una torta, la última que voy a cocinar, para comérmela yo con mi hijo y dejarnos morir, porque tu sierva no tiene nada. ¿Cómo es posible que Dios le dé la orden a una mujer que no tiene nada para que sostenga a una persona el tiempo de la escasez? ¿Y por qué no se la da al que tiene, que puede? Dios no trabaja con los que pueden. Dios trabaja con los que están calificados para hacer las obras de Dios. Porque la provisión viene del cielo. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Cuando Dios te pida, no va a esperar que estés bien parado. Va a probar tu corazón. Entonces la viuda iba a hacerle la torta, y cuando ella dice: espérate un momentito, también tráeme un vaso de agua. Y usted sabe que tenían 2 años de no llover. No había agua ni para los animales del palacio. No había agua, se estaban muriendo los animales. Y le pide agua. Le pide el líquido vital que no había. La gente estaba muriendo de sed. La tierra se había hendido, se había rajado por la resequedad. No había pastos ni para las mulas del rey. No había nada, absolutamente nada. Todo en ruina, todo en caos. Dios nunca va a depender de tu estado emocional ni de tu estado económico. Dios va a depender de un corazón moldeado a Él, que tú sabes que le vas a obedecer, pase lo que pase, venga lo que venga, en la condición que yo esté. Yo a mi Señor siempre le voy a dar un sí ante su exigencia. Y el Señor dijo: si le mando a esta vieja que tiene plata, no va a hacer nada. Va a murmurar, se la mando a aquel peor. Se la voy a mandar a esta que no tiene nada, pero me va a decir que sí. Y yo estaba viendo a un creador de contenido en Medellín. Lo sigo bastante a ese muchacho a mí, pero por su corazón me ministra y no es cristiano. Y hay cristianos que me ministran mal siendo cristianos, pero ese me ministra a mí. Que Dios lo levantó de las calles y el tipo está haciendo una obra social terrible, poderosa. Y dice él: hoy cerré con un día lluvioso, no muy bueno, pero tengo 100 pesos mexicanos, 100,000 pesos mexicanos. Le estoy diciendo que 50,000 pesos, 2 millones son $250, para que usted tenga una idea. Como el 3,000 por uno, 3,500 por uno. Está, 3,500 es $1. Él tenía 100,000. Más o menos eran como unos 20 y algo de dólares, ¿no? Y él dice: hoy terminé un día lluvioso, no me fue tan bien, pero aquí tengo 100,000 pesos. Voy a ir a bendecir a un vendedor de la calle, porque está lloviendo y no han vendido. Voy a ir a bendecir a uno de la calle, pero les voy a poner una prueba primero. Entonces la prueba de él es que llegaba y le decía: mire, no he comido todo el día, ¿será que me da un tintico? Dije yo: va. No he vendido nada, yo tengo hijos y no sé qué, y no le puedo dar nada. Ah, gracias, se iba con el día 100. Allá llegaba a otro lugar y le decía: mire, que no he comido nada, ¿será que me puede dar un pancito, algo para alimentarme? No, yo ¿cómo le voy a dar si yo no vendo nada y también yo tengo que pagar el material? Y llega una señora, aquí va llegando la señora, que todavía estaba arreglando la sombrillita bajo la tormenta. Le dice: señora, fíjese que no he comido todo el día y yo necesito calentar mi estómago, ¿será que me da un cafecito? Y le dice la señora, ¿cómo que le dijo? Sí, papi, le dice: siéntese por favor. Hasta le puso una sillita acá. No se preocupe, solo cafecito quiere. ¿No quiere un pancito también? Coma, venga papi, coma papi. Hasta lo besó. Y el tipo dice: esta es la gente correcta.
Y le dice él, pero ¿y qué pasó? Ya ven, no, si vengo llegando, no sé ni cómo me va a ir. Pero un hambriento nunca se va a ir de mi mano mientras yo no le dé algo de tomar y algo de comer. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Si yo como, comen los demás. Si yo tengo, tienen los demás. Papito, papi, ya coma, ¿quiere más? Él dice, no, solo estoy haciendo un experimento social. Mira, aquí tengo 100,000 pesitos que los tenía destinados para una persona como usted. Estos son suyos, se los manda el Señor. ¿Sí entendieron la ilustración? Entonces la señora sí iba a morir. No murió por un corazón generoso. Le llevó al profeta de comer. Entonces le dice el profeta, ahora voy a vivir bajo tu techo. Imagínate una persona que no tuviera el corazón de ella. Además que te di lo único que tenía, el agua y la comida. Ahora te voy a dar un cuarto en mi casa. ¿Estás loco? ¿Sí o no? Y le dijo, vaya papi, venga para acá, duerma acá. Entonces el profeta le dijo así, mira, de hoy en adelante no va a escasear la harina, ni el aceite, mucho menos el agua, ¿verdad? No escaseará. Y a mí me fascina tanto esa historia, porque Dios no le llenó la tinaja a la viejita, no, a la ancianita, a la viuda. Era una viuda para más con un niño. Y no le llenó la tinaja, pero sí todas las mañanas estaba la porción del día. Todas las mañanas, ni un día falló. Hasta que Dios dio la lluvia y vino y produjo la tierra, cesó la harina y cesó el aceite, porque la viuda ya tenía cómo comprar. Señores, cuando bendecimos al pobre, a Jehová le damos y Él nos pagará. En la escasez tu fe va a ser desarrollada si lo hiciste en la escasez. Entonces sería una vergüenza venir a darle algo a alguien cuando ya tenemos. Entonces que somos bien prepotentes. La fe se desarrolla donde no hay, papá. Usted en su carro debe de andar un monedero, billetillos de a uno, monedas para el indigente, y ni le pregunte, porque hay gente que dice, no, ya esos los vagos no les doy nada. Y muchos de ustedes en las cunetas andaban y Dios los restauró de ahí. No se acuerdan que también pedían. No se acuerdan que también provocaban lástima. No se acuerdan que los rechazaron muchas veces y no los recibieron. Yo nunca me olvido una vez que mi mamá estaba enferma y no me hizo de comer, y yo fui a trabajar a un lugar y no llevé nada que comer. Denme un segundito que ya me estoy asando. Gracias, papá. Y yo me fui a trabajar y estábamos en la mediodía, todo el mundo comiendo, y le dice un chavo al otro, mira, Alfredo no trajo nada de comer, démosle un pedacito a cada uno. Y el tipo le sobró un pescado entero, como con 3 tortillas y frijoles. Le dijo, no, yo no le doy nada a nadie, a mí nadie me da nada. Pero había muchachos ahí que con limitaciones me daban la mitad de una tortilla, y yo salí comiendo mejor que los que llevaban comida, porque todos me dieron, aprobé de todos los manjares que ellos llevaron, menos el de uno. Y hasta el día de hoy ese chavo es un miserable totalmente. A veces no va a su país porque no tiene para el boleto para comprarlo. Si vos sos las personas que esperás que las taxas se hagan para poder lograr un objetivo tan pequeño y minúsculo en tu vida, tenés problemas con dar. Y no los hagamos babosos, por favor. Porque no necesitamos ser millonarios y ricos para dar, señores. Usted puede marcar la diferencia con lo poco que tiene, llamar la atención de Dios, porque el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Dale un aplauso a la gloria. Hay que romper los niveles de fe, hay que creerle al Señor. Y si te toca prestar para hacerlo, hazlo, y Dios te va a dar plata para pagar. Usted sabe que entre todas las ofrendas que existen, hay una ofrenda que se llama la ofrenda botánica. ¿Cuántos han oído esa ofrenda? La ofrenda botánica es aquella que usted pacta sin tener el dinero. Y usted le dice, Señor, mira, no tengo, vos sabes que no tengo, y lo que yo tengo es tuyo. Pero si tú me bendices de hoy a tal fecha, de lo que tú me des, te voy a dar el 75% para tu causa o para esta familia que está pasando necesidades. Tú no te imaginas cómo Dios va a activar los ángeles alrededor tuyo, porque vas a ver la mano de Dios. Dios está esperando gente generosa. La Biblia dice que el que retiene lo que es justo vendrá en pobreza, pero la mano generosa será prosperada. La ofrenda botánica existe en la cultura hebrea. Era ofrecer algo que no tengo, pero que si lo tengo lo voy a dar. Eso existe.
Entonces usted no espere tener. En la compra de nuestro terreno yo he sembrado plata y nunca lo tuve. Siempre lo ofrecí, lo presté y lo di y lo pagué. No estoy endeudado. Yo que yo sepa, no le debo dinero a agentes, a personas, ni a las tarjetas tampoco. Gracias a Dios las pude pagar en unos días de esto. Pero yo dije, 2025 voy a ir a un nivel mayor de responsabilidad conmigo mismo, con mi familia, con mi economía, con mi iglesia, con la gente que amo, a un nivel mayor de responsabilidad y de compromiso. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Tenemos que elevar nuestros estándares de compromiso. Comprométase, dígale, Señor, esta es la iglesia que me has dado. Yo me comprometo a financiar la iglesia que me has dado, donde yo como tu palabra, donde yo me recreo, donde mi familia se va a recrear, donde el sueño se me va a hacer realidad. Yo voy a ser responsable. No esté esperando los millonarios que los vengan a hacer el templo. No, lo vamos a hacer nosotros. No es digno sentarse en una mesa que te la dio otro. Es la tuya que vos pagaste. Está bien si un día alguien te dice, mire, le voy a regalar este carrito, agradecido para toda la vida, porque cuando alguien nos da algo hay que ser agradecidos para siempre. No mal agradecidos, agradecidos para siempre. Yo nunca olvidaré los actos de bondad, de generosidad de la gente que me ha bendecido en los momentos más difíciles de mi vida. Nunca lo olvidaré. Porque el olvidar eso es ser miserable, malagradecidos. ¿Cómo se le llama esa otra expresión que es bien grosera? Una persona que no es agradecida. Hay una palabra más grosera total. Que una persona que se le dio y se le ayudó y no agradece. Ay, después me acuerdo. La acabo de enseñar en mi iglesia. Porque el malagradecido sencillamente no te agradece. El otro, después de que le ayudaste, te hace la guerra. Viene por ahí, un descarado. Descarado. Malvado. Eso es ser malvado. Dar mal por bien. O sea, esta persona me bendice, como el alacrán, pues. Se estaba llenando el estanque y el alacrán no puede nadar. Iba nadando y cantando la ranita. La ranita juega con el agua. Hay gente que tiene la habilidad de jugar con aquello que a vos te mata. Jugando, y el alacrán le dice, me ahogo, sácame de acá. Y la ranita le dice, yo tengo mi espalda libre y te la puedo dar y te puedo sacar, pero me vas a meter el aguijón que tenés en la punta. Es un escorpión. La naturaleza del escorpión es meter el aguijón. Y le dice, no te voy a hacer nada. Y la ranita le dio la espalda y se sube. Y cuando lo lleva a la orilla y lo saca, él pone las manos en lo seco y con el aguijón traba a la ranita. Y con el veneno la ranita comienza a morir. Le dice, yo sabía que me ibas a matar. Ese es una persona que devuelve mal por bien. Esas personas jamás en la vida van a traer la bondad de Dios a sus vidas. Usted tiene que tener a la gente que le ayudó en alta estima. Y si esas personas usted no las puede ayudar porque se fueron de su radio, de que ya no tiene contacto con ella, ayude al que necesita en memoria del que le ayudó a usted. Porque dando es como se recibe. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Entonces, que la escasez no sea una esfera en la cual yo toda la vida me voy a pasar resintiendo con la gente. Fíjate que yo veo personas tan miserables que porque ellos están pasando una escasez, hablan en mal de los que están prósperos. Se amargan, se sienten mal hasta con Dios. ¿Por qué le das a aquel y a mí no me das? Meten en juicio a Dios diciendo que Dios hizo una mala elección, que Dios no es justo, que el que está mal es Dios, no él. ¿Sí? O si no, cuando usted trata de ayudar a otras personas, se lo evitan a usted.
No, ese tiene mucho, ¿para qué le va a dar? ¿Sí? Porque la escasez, la esfera de la escasez, hay que saberla manejar. Vamos a ver, abran su Biblia, primero, Filipenses capítulo 4. Quiero enseñarles esa versión, creo que está en el verso 8, en adelante, hasta el 10. Efesios capítulo 4. ¿Aguantan un poquito más o le paramos acá? ¿Ah? Le doy con todo. Va, Efesios capítulo 4. Miren lo que dice acá en el versículo 9 en adelante. No, Filipenses, perdón, 4, 9. Está bien, Filipenses 4, verso 9 en adelante, si no mal recuerdo, ahorita los pongo en... Versículo 8 dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 9 dice: porque aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora en el 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Lo digo porque no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, diga conmigo, aprender. Diga conmigo, aprender. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12, sé vivir, diga conmigo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Entonces quiere decir que las esferas de pobreza, de escasez financiera, es una escuela que Dios te está enseñando. ¿Cómo me voy a comportar el día que no tenga lo necesario? ¿Cómo me voy a comportar delante de mi Dios? Fíjate que un día, nunca se me va a olvidar a mí, siento yo muy tratado por Dios en la finanza, porque cuando Dios me sacó de todos mis trabajos para hacer la obra de Dios, yo pasé 3 años sin recibir diezmos ni ofrendas de la iglesia, porque también me dijo que no hablara de finanzas, porque habían hecho triste al pueblo de Dios algunos tipos que vinieron al área que llamaban apóstoles y malearon el evangelio. Entonces hablar de dinero en ese tiempo era echar a la gente a la calle. El Señor me dijo: sana a mi gente. Me dio la radio. Pagaba $3,000 al mes por la radio, más los gastos de la iglesia, más los míos personales. Y además de eso Dios me dice: deja el trabajo y dedícate a mi iglesia. Señores, 3 años completos que yo no tuve sueldo de nadie y nunca me faltó nada. Fíjate que el día de hoy yo pago $1,700 de renta de mi casa, y en aquel tiempo pagaba $4,000, porque tenía una casa grandísima. Solo mis gastos llegaban a $11,000 al mes, y yo podía sacar eso. Entonces, ¿qué hice? Entregar esa casa e irme a vivir a una casa que pagaba $700 a un tajado rentado. Yo dije: si esta palabra es de Dios, yo voy a acomodar esa palabra a mi presupuesto y no me voy a estar lastimando tanto, pero le voy a obedecer a Dios. Las palabras tienen que ser administradas, señores, para que la gloria de Dios se manifieste. Usted tiene que tomar la palabra, ajustarse a la palabra y vivir por la palabra. Y a mí la gente me llamaba y usted, el pastor Robles, sí, tomé su número por la radio, quiero que pase por tal lugar. Yo pasaba y me entregaban las bolsas llenas de dinero en efectivo, $5,000, $6,000, $7,000. Y me decían: Dios me habló que le diera esto. Al mall de City Play, de aquí de Silver Spring, me llamó un señor y me dijo, de guatemalteco, que nunca lo volví a ver, ni lo había visto nunca. Y me dijo: pastor Robles, ¿usted está orando? Sí, mire, Dios me habló anoche y quiero verlo. Venga al mall, aquí está un McDonald's. Y yo fui con Luisito y nos sentamos y me dijo: yo a usted no lo conozco, usted no me conoce, yo soy un empresario, tengo 2 empresas y aquí le voy a entregar este cheque de una empresa y este de otra empresa. Este es para la iglesia y este es suyo. Y no me pregunte por qué, solo Dios me dio su nombre y conseguí su número de teléfono por su nombre y me lo regalaron en una radio, y este es el dinero que Dios me dio. Y cabal, lo que yo necesitaba para pagar la radio y mi renta me lo estaban entregando en un cheque y en otro cheque para que yo fuera a disfrutar con mi familia. Dios tiene lo suficiente para ti. Dios no te va a fallar, pero tenés que estar cumpliendo una palabra que Él te dijo que cumplas. Ruth Salmerón, que era la gerenta
de la radio, que te estaba oyendo de la 10:30, me decía, hermano Robles, ¿y usted qué es lo que tiene? La gente llegaba y le decía, vengo a pagar el programa del pastor Robles. Empresarios. ¿Lo quiere saludar? No. Dios me mandó a pagar el programa. 3 años lo mantuve y en los 3 años solo pagué 4 programaciones yo. Las demás, gente desconocida me lo iba a pagar. Algunos de ellos hoy son pastores y se reconciliaron conmigo a través de la radio y me pagaron la radio muchas veces y ahora son pastores. Denle un aplauso a la gloria del Señor. Usted no sabe que en las esferas de pobreza Dios le sana su corazón, pero también exhibe el corazón de otros. Porque cuando usted tenga una necesidad, Dios le va a exhibir su entorno. Quiénes están con usted y quiénes no. Eso es claro. Entonces diga conmigo, he aprendido, sé vivir. En todo y por todo, dice Pablo, he sido enseñado. He aprendido, sé vivir. Sé que compórtese como los grandes cuando no tenga nada. Para que cuando lo llegue a tener, ya tiene la mentalidad, la disciplina, el corazón y las condiciones para fluir en la abundancia y no ser un petulante arrogante que ande humillando al que no tiene, porque eso es lo lindo cuando una persona llega a tener, pero bendice al que no tiene en vez de humillarlo. Entonces yo siempre aprendí que cuando Dios te levanta de la nada y Dios te bendice, vos tenés que mantener el poder de desafiar, pero no de humillar a nadie. Una cosa es humillar y otra cosa es desafiar. Vos humillás cuando te interponés con lo que tenés al que no tiene, pero lo desafías cuando tú le dices, yo estuve en peores condiciones que las tuyas y pude llegar hasta aquí porque hice esto y usted también lo va a lograr. Aquí estoy para ayudarlo, aquí estoy para echarle la mano, aquí estoy para asesorarlo, aquí estoy para darle a la escuela cómo debe de hacerlo. Vamos, denle un aplauso al Señor. Tiene que ser desafiante usted. No, pastor, porque fíjate que yo no soy de una familia caudalada, ¿y qué importa? Es que mire, pastor, yo no sé leer bien, ¿y qué importa? Tengo un amigo en Houston que tiene las iglesias más fuertes en Houston. Levanta templos donde quiera que va, de la nada los levanta y levanta iglesias. Y no sabe escribir ni leer. ¿Quién te dijo a vos que la plata era para los que sabían escribir y leer? Contadores que se graduaron de administración de empresas y viven más pobres que una persona que no sabe leer ni escribir. La plata no es para el administrador de empresas. La plata es para el que tiene el corazón correcto para el Señor. Y esas bendiciones son trascendentes. Esas bendiciones prosperan. Bendiciones son bendecidas. Esas personas. Yo conozco gente que les costó sacar licencia en este país porque no sabían leer ni escribir y sin nada venían. Hoy son dueños de casas de 5, 500 mil dólares arriba. Los mejores carros. Sus hijos en las universidades estudiando. Pero gente que se plantó a ser procesada por Dios. Vamos a estar en pie. Miren, escúchenme el domingo porque en la iglesia voy a dar la segunda parte de este mensaje. Pero miren, la escuela mejor para mí fue la escuela de la escasez. Porque en la escasez es donde uno conoce la verdad de Dios en la Escritura. Yo una vez escuché a Nayib Bukele hablar de él. Yo fui a Coicón, a un evento que él predica, y el mensaje de él fue transformaciones. El presidente Bukele nació en una familia de millonarios. La familia Bukele en El Salvador es una de las 5 familias más millonarias del país. Él nació en cuna de oro, creció en cuna de oro y nunca fue pobre. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué quiere a los pobres? Y ahí dijo, ¿por qué los quería? Dijo, el tipo trabaja bien con los empresarios. Tengo un amigo que es multimillonario, o sea, no le conozco todas las propiedades que tiene y tengo 10 años de conocerlo. Tú le arreglaste el amorojón que andaba acá, el dueño del amorojón, un amigo mío, es multimillonario y es cristiano, va a una iglesia de las más prestigiosas de San Salvador, están toda la gente rica. Y yo le digo, usted trabaja a la par de Bukele, ¿sí? ¿Qué tal es Bukele? Me dijo, es un chico a toda madre. Porque él ya está viejo, ¿no? Y me dijo, y esa gente es la que más plata tiene en El Salvador. Entonces ahí en Coicón, Bukele dijo, a mí siempre me preguntan por qué quiero a los pobres.
Pues ese millonario le dije yo, ¿cómo es con los empresarios, con los que tienen plata? Nítido, me dijo, nos deja trabajar. La burocracia del gobierno la ha roto y nos deja llegar más rápido a los proyectos. Qué bueno.